Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? República Dominicana, soy Carlos William Soriano y es un grato placer, es un honor compartir con todos ustedes aquellas personas que habitualmente siguen todas nuestras plataformas digitales como Tómalo al Día y Tómalo en la Tarde. Señores, el gobierno dominicano, a través del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció el jueves pasado que el gobierno tomará una serie de medidas, entre ellas son 143 medidas, con el objetivo de dinamizar el tránsito o viabilizar, evitar el congestionamiento vehicular en el Gran Santo Domingo. Informaba que estas medidas que serán implementadas en la ciudad de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo y en la provincia de Santiago. Dentro de estas medidas se está contemplando en consenso con el empresariado, el sector privado, los empleadores, un cambio de horario. Entendemos que esto implicaría que probablemente los empleados o servidores públicos entrarían a un horario y los empleados del sector privado utilizarían otro horario para entrar a sus responsabilidades laborales. Si bien es cierto, hemos visto que los diferentes gobiernos han trabajado e implementado algunas medidas con el objetivo de minimizar el congestionamiento vehicular en el Gran Santo Domingo. Vimos que gobiernos anteriores iniciaron la implementación de elevados, gobierno de Leonel Fernández, de elevados y túneles en el Distrito Nacional, con el objetivo de hacer más expreso el tránsito en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, siguiendo con esto, hemos visto la construcción de el metro de Santo Domingo y la continuidad por los sucesores. Leonel inició la construcción del metro de Santo Domingo, pero Danilo Medina siguió con esto y construyó la línea 2B del metro de Santo Domingo. De igual manera, el presidente Luis Abinader en una consecución ha continuado con la extensión del metro de Santo Domingo y a los mismos fines la construcción del teleférico de los Alcarrizos. Pero también Danilo Medina construyó el teleférico que va desde Sabana Perdida en Santo Domingo Norte hasta las proximidades de Los Minas, ¿no? De, esto lo que ha buscado ha sido minimizar el congestionamiento vehicular en todo el Gran Santo Domingo. ¿Qué ha hecho Abinader? Bueno, pues en Santiago ha construido el tranvía de Santiago y de igual manera también en un sistema de teleférico. Y todo esto, señores, busca en primer orden minimizar el congestionamiento vehicular, un impacto positivo a los bolsillos de los miles y miles de personas que se mueven diariamente de un lugar a otro. Y esto es a los fines, número uno, de evitar el tiempo de traslado de un extremo a otro, pero también resulta de manera muy económica para sus bolsillos. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, los tapones continúan iguales en el Gran Santo Domingo. Y hemos dicho nosotros y nos hemos referido en diversas ocasiones que si bien es cierto, hay medidas que contribuyen a la minimización de los tapones, pero lo cierto es que nosotros hemos evidenciado y hemos visto que en tiempo de vacaciones, cuando los estudiantes están de vacaciones, están en sus casas, los tapones son menos, porque una realidad es que las escuelas, los colegios, eso hace que el tránsito vehicular sea mucho más lento. Indistintamente, también hemos visto que en el Gran Santo Domingo se han cambiado
direcciones de algunas vías. Algunas vías que habitualmente eran de doble vía, hoy son de una vía, pero aún así continúa el congestionamiento vehicular. ¿Y qué sucede? Hay una realidad también y es que se necesita la educación. Se necesita la educación vial. El gobierno puede y debe hacer campaña de publicidad a través de todos los medios de comunicación público y privado, incluyendo las redes sociales, las plataformas digitales, con el objetivo de ir concientizando, con el objetivo de ir orientando. Siempre hemos hablado de la necesidad de en las escuelas públicas impartir clases de educación vial, porque si bien es cierto, a pesar de la cantidad, de los miles y miles de vehículos que hay en el país y de manera muy pronunciada en la gran capital, en el Gran Santo Domingo, señores, y aún lo que están a pie aspiran a tener su vehículo. Sin embargo, muchos tapones se debe a la imprudencia de los conductores. Usted va en un carril, en una calle cualquiera, ¿no? Y el tránsito está lento y de repente sale un guagüero o sale un taxista o cualquiera y se mete en vía contraria. Y al final, cuando vienen los que van en esa vía, entonces ahí está el tapón. Y a veces usted ve un tapón y usted pasa horas, y al final usted no ve nada, no ve lo que ocasionó el congestionamiento, no había un vehículo dañado y mayormente se debe a la imprudencia. Si bien es cierto, está la ley 6317 que establece las sanciones para aquellos conductores que violenten la norma, como estacionarse en lugares prohibidos, donde dice no estacione, pues no se debe estacionar, como transitar en vía contraria. Porque una persona que transite en vía contraria, que tratando de saltarse el debido orden, por beneficiarse de él, entonces afecta a la gran colectividad y se afecta a él. E inclusive la posibilidad de provocar un accidente de tránsito que ponga en riesgo su propia vida y la de otros. Puede ser que el cambio de horario hasta cierto punto funcione. Puede ser que el cambio de direccionamiento de algunas vías también, porque si bien es cierto se debe hacer una reorganización, pero esa reorganización del tránsito que se debe hacer en nuestro país, en la República Dominicana, si bien es cierto, más que tomar como modelos otras implementaciones que se han realizado en otras naciones, lo cierto es que debemos adaptarnos a nuestra realidad. Y la realidad es que, número uno, un régimen de consecuencia, y ese régimen de consecuencia está plasmado en la ley 6317 sobre tránsito y movilidad de la República Dominicana. Pero también, señores, la educación, la concientización, una campaña de publicidad, porque cuando nosotros vemos los numeritos, cuando vemos las estadísticas, señores, cuando vemos las estadísticas, siendo República Dominicana, no un país tan grande comparativamente con otros, nosotros somos uno de los que tenemos mayor índice de muerte por accidente automovilístico. Y todo esto se debe en su mayor parte a la imprudencia de los conductores, inclusive también de los transeúntes. Y menciono a los transeúntes porque también muchos casos de accidentes se debe a la imprudencia de los transeúntes que de manera indiscrecional se lanzan a las vías públicas y cruzan y no utilizan el paso de cebra o el paso de peatones que está destinado para tales fines. Pero lo mismo vemos también
en algunas localidades donde las autoridades han colocado puentes peatonales y estos puentes peatonales se han colocado de manera principal para evitar, para minimizar la siniestralidad de aquellos peatones, porque el porcentaje de personas afectadas a consecuencia de impacto vehicular ha sido alto y ha sido necesario colocar esos puentes peatonales. Señores, y usted puede coger un celular, una cámara, y donde hay un puente peatonal, usted verá cientos de personas que cruzan por debajo. Debe también haber un régimen de sanción. Deben haber sanciones para los peatones que, habiendo un puente peatonal dirigido o destinado para que ellos lo utilicen, entonces cruzan por la vía, por la calle, ¿no? Algunos peatones también que transitan por la acera. ¿Mm? Está el caso de los motoristas. Da miedo, da grima salir a la calle porque usted va conduciendo tranquilamente con su familia y de repente un animal, ¿m? Porque es lo que se puede decir, un motorista en una sola goma, calibrando. Y oigan bien, y ahora la tendencia es que el motorista que no pega la parrilla del motor, que saca chispa en la grada, ese no lo está haciendo bien. Entonces, ese elemento que está calibrando ese motor a una alta velocidad, señores, pone en riesgo su vida y la integridad del conductor que está conduciendo tranquilamente por su familia, que va probablemente a la iglesia o que probablemente va a su destino de trabajo y ese elemento se le estrella. Pero todo no queda ahí. Todo no queda ahí. El tema es que luego que ese motorista se ha contrayado con usted, que se le rompe el fémur o la tibia y el peroné a consecuencia de los golpes causados por su imprudencia, prepárese. Entonces a usted le llega una demanda en reparación de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque usted colisionó con ese motorizado. Y lo más normal que usted verá en ese escrito de demanda es que van a establecer que usted andaba conduciendo de manera torpe y atolondrada, tipificando así lo que es el manejo temerario. Y quizás van a establecer que usted andaba a exceso de velocidad. Pero todo no se queda ahí. Quizás antes de que pueda cursar esa demanda, si este motorista, tal como yo establecí, que se rompió la tibia, que se rompió el fémur, que está en un hospital entre la vida y la muerte, le van a conocer medida de coerción. Sí, por accidente de tránsito, cuando hay una persona que está fallecido o cuando esa persona tiene una lesión considerable, la DGCET, al levantar el acta policial y con el certificado médico de esa persona o el diagnóstico médico de que está ingresado en un hospital a consecuencia de los golpes recibidos, van a someter a ese conductor señores, lo van a presentar ante el fiscalizador del Tribunal Especial de Tránsito, o en el caso de que no haya un Tribunal Especial de Tránsito en esa demarcación, eso lo asumirá el Juzgado de Paz, ¿no? Y ese fiscalizador presentará una solicitud de medida de coerción en contra de ese conductor que fue afectado, que de manera brusca y abrupta fue impactado por ese motociclista que andaba calibrando. Entonces tendrá usted, lógicamente, que ser asistido por un profesional del derecho. Si tiene seguro, felicidades. Su seguro le va a representar y probablemente pagará la fianza que se le imponga. Pero de seguro que tendrá que ir a firmar durante 6 largos meses en la fecha que decida el tribunal al cual el Ministerio Público le ha solicitado la medida de coerción. Y qué irónico que todo eso le ha pasado a usted en adición a tener que reparar su vehículo. En adición a tener que despojarse de una cuantía de dinero.
sea para asistirse por un profesional del derecho para que asuma su defensa o para tener que pagar por los daños que tiene el motorizado y su motocicleta cuando esa falta la cometió él. Entonces, dentro del marco del esfuerzo que realiza el gobierno dominicano a los fines de la regularización del tránsito, de la minimización de los tapones, pero también de la reducción de los accidentes de tránsito, porque no se trata solamente de teoría, sino se trata de acciones firmes. ¿Y qué sucede? Un motorizado que se ha sorprendido de manera flagrante andando en una goma, calibrando en la vía pública, esto debe ser considerado como un acto criminal. Porque cuando usted, a sabienda de que eso está mal, de que eso atenta contra la integridad física, contra la vida de los peatones. Hace poco tiempo que un motorizado calibrando perdió el control y una señora que iba caminando en la vía pública fue impactada y falleció en el mismo lugar del hecho. Es justo que ese pasolero, ese motorista que iba calibrando, quizás haciendo apuestas, y que perdió el control y que con su aparato impactó a esa señora y falleció, es justo que se le dé el mismo trato que una persona que anda en la vía pública y que un caso fortuito que se le explotó una goma, perdió el control y afectó a otra, se le debe dar el mismo trato. Y ahí es donde vemos que no todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Y debe haber un régimen de consecuencia para este tipo de actos. Y es el gobierno y los legisladores quienes tienen la facultad para tipificar este acto como un acto criminal. Pero también es el mismo gobierno, y alabamos y saludamos la medida del gobierno de tomar medidas con el objetivo de impactar a Santo Domingo a los fines de que el tránsito sea más viable, a los fines de que esas medidas beneficien a los miles y miles de personas que diariamente transitan por todas las calles y avenidas de la gran capital. Adicionamos que deben hacerse las campañas publicitarias sobre el tránsito, sobre la educación vial e implementar un programa dirigido a las escuelas y colegios a los fines de educar y concientizar a los miles de estudiantes de las escuelas públicas, porque esos mismos estudiantes que están en las escuelas y los colegios son los que al salir se compran la motocicleta y comienzan a andar en una sola goma, poniendo en riesgo nuestra integridad.